El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Llevaron ante los fariseos, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: él mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaron cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este vuestro hijo de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros, y quién le ha abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad.
Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Leantur nostra delicta. Hoy estaba en mi casa y pensando sobre qué iba a predicar hoy, se me ocurrió lo bonito que sería hacer un sermón sobre Dios, hablar sobre Dios, que el tema del sermón sea Dios, conocer a Dios. Hemos hablado sobre tantos temas en distintos sermones. Hemos hablado sobre los mercaderes del templo, las 7 iglesias del Apocalipsis, sobre Jacob junto al pozo de Rebeca, la curación del rey Ezequías, los reyes magos, incluso sobre Pablo disintiendo con San Pedro en Antioquía. Es decir, cosas de Dios. No es tan sencillo hablar sobre Dios mismo, que aumentemos nuestro conocimiento sobre Él. Todos estos sermones que hemos escuchado en los últimos meses ciertamente aumentan nuestro conocimiento de Dios, porque Dios es un ser personal y conocemos a las personas en nuestra interacción con ellas. Dicho de otro modo, incluso 100 sermones que trataran sobre la Iglesia nos harían conocer más a Dios. Incluso un sermón sobre las vestiduras episcopales nos haría conocer más a Dios. No me voy a extender sobre ese punto, pero no lo dudéis. Un sermón bien hecho sobre ese tema nos hace conocer más la santidad de Dios, ciertos aspectos de Dios. La Biblia continuamente usa este método. Entonces, dije, no. Hoy quiero no irme por ninguna rama, Dios y solo Dios. Entonces lo que hice fue leer porque no quería repetirme, no quería repetiros lo que ya habéis oído. Quería yo mismo aprender algo nuevo y ese algo nuevo compartirlo con vosotros. Por lo tanto, el método para eso es leer, escuchar, en definitiva, a ver qué han dicho otros sobre Dios. Y ya os puedo decir que fracasé en el intento. No es fácil hacer un sermón sobre Dios en el que digas algo que no hayas dicho en otros muchos sermones hablando sobre muchos otros temas. Finalmente decidí hablar sobre esto porque también es interesante un sermón sobre el fracaso, un sermón de lo que se ha intentado y no se ha logrado. Y os diré una cosa más, no es la primera vez que lo intento. Varias veces he intentado
hacer un sermón sobre esto. Y no lo he logrado. Varias veces me he puesto a leer y nada. Hasta tal punto que hice el propósito también, independientemente de los sermones. En realidad se me ocurrió en otro momento de decir, este año voy a intentar leer en mi lectura espiritual, 10 minutos es lo que suelo dedicar, leer sobre Dios. Está muy bien leer sobre la santificación, sobre la inhabitación del Espíritu Santo, sobre lo buena que es la penitencia, etcétera, etcétera. Pero voy a intentar centrarme en Dios en mi lectura espiritual. Y no logré buenos libros, lo confieso. Lo de hoy ha sido otro intento más, decir, venga, vamos a ver si lo consigo. Pero no lo he conseguido. Aún así, después de este largo prólogo que me ha llevado ya la mitad del sermón, es mi intención al menos compartir ciertas consideraciones después de todo el tiempo que he estado leyendo. Ha sido un sermón, desde luego, al que le he dedicado tiempo, aunque ya os he dicho que sin fruto, por lo menos no el que esperaba. Porque lo que no quería de ningún modo era caer en lugares comunes, en cosas que en el fondo pudierais decir, sí, Padre, esto ya nos lo ha dicho, hablando sobre Moisés o hablando un sermón sobre San Pedro. Decir algo que no sea mera repetición. Lo primero de todo, en las consideraciones, ya he dicho que no va a ser el sermón como yo quería, pero sí transmitiros algunas consideraciones después de buena parte de la tarde leyendo. Lo primero de todo es la seguridad que todos podemos tener de que Dios quiere ser conocido. Es un deseo de Dios. La primera fuente que tenemos para conocerle a Él es lo que Dios ha revelado de sí mismo. Biblión en griego significa libro. Biblia es el plural en griego, significa libros. Los libros con artículo y cuando se inventaron las mayúsculas, la mayúscula porque son los libros por antonomasia. Libros que al final ha quedado como título de un libro, la Biblia. Esto no es incorrecto, porque forman una unidad. Dios revelándose a sí mismo, Dios que quiere ser conocido. ¿Y qué hace entonces? Nos cuenta historias, poesías, dramas, parábolas, leyes, profecías, cartas, varios apocalipsis, salmos, que son un género particular, proverbios, lamentos. Existe el libro de las lamentaciones del profeta Jeremías, todo el libro son lamentaciones. Descripción arquitectónica en el libro de Ezequiel, larguísima. No son digresiones, es Dios que quiere ser conocido, el deseo de ser conocido. La Iglesia como comunidad interpretativa, ni siquiera estoy diciendo, aunque de hecho suele ser así, los pastores. Es verdad que al final los maestros, ni siquiera todos los pastores, los maestros entre los pastores son los que al final más ejercitan esta santa función. Pero aunque de hecho suele ser así, es la Iglesia entera. Y cuántas veces la luz nace del último miembro aparentemente de la grey. La Iglesia como comunidad interpretativa. Un Dios que quiere ser conocido, que se revela a sí mismo, pero este otro aspecto. En ella
se da la teología. Teología. Theos, Dios, logos, palabra, discurso. El discurso sobre Dios en la Iglesia. Después de siglos, claramente en el siglo XX hemos pasado de la teología a las teologías. Cuando yo miraba libros y libros hoy sobre Dios, tampoco hay tantos, sea dicho de paso, tampoco hay tantos que realmente hagan una teología innovativa, que nos digan cosas que no hubiéramos escuchado ya infinidad de veces, lo cual no está mal. A veces hay lo que hay. Pues cuando leía tantos libros, los mejores, los que podían aportar algo nuevo, algo ortodoxo, verdadero, santo sobre Dios, dejo aparte lo que no vale, ciertamente esto está claro. De la teología hemos pasado a las teologías en esta segunda mitad final del siglo XX. Ya estamos en el XXI, pero el hecho comenzó antes. Es decir, antes había una teología sobre Dios única, conforme toda ella con la ortodoxia y entre sí misma, cohesionada, unánime. Podía haber pequeñas cuestiones de escuelas pero era una construcción unitaria. Y hemos pasado a una situación mucho más innovadora, en que se pretende avanzar, en el que es verdad, no todos los autores son igual de buenos y no todos tienen ese amor por la ortodoxia. Sin embargo, de la mayoría algo se puede aprender, algo aportan, un nuevo enfoque, un nuevo aspecto que no habíamos reparado en él, un nuevo aspecto en el que 20 siglos no habían reparado a veces. La teología se hace religión. Esto es un aspecto muy interesante. La teología se hace religión y la religión también desarrolla la teología. Hay una maravillosa relación entre el discurso sobre Dios y nuestra adoración a Dios, la idea que tenemos de Dios. Resulta interesante también observar que durante el periodo medieval no había una distinción clara entre la enseñanza de la Iglesia y la enseñanza de las Escrituras. La teología bíblica estaba integrada en la enseñanza dogmática. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se consideraba que se desgranaba la misma enseñanza. Dicho de otro modo, la enseñanza de la Biblia y la doctrina de la Iglesia eran una cosa y la misma. Hoy día hemos avanzado en ciertos aspectos, pero ciertamente hemos retrocedido en otros aspectos vivenciales, como este que he dicho. Quizás no se puede tener siempre absolutamente todo. En cualquier caso, cuando en este sermón nos preguntamos sobre el conocimiento de Dios y hay un libro que nos da ese conocimiento, que es uno entre todos los libros que he estado mirando toda la tarde de tantas nacionalidades, tendencias, etc. Hay un libro que es el libro. Hemos de ver la Biblia no solo como un libro de doctrina, sino como un depósito de vida, de experiencia religiosa, tanto de las comunidades de Israel como de las iglesias primitivas. Las dos cosas, e incluso lo primero, nos aporta tanto a lo de después. Bueno, son consideraciones
frente al hecho del que podemos estar seguros de un Dios que quiere que le conozcamos. Y acabo con 2 versículos. Tras este extraño sermón, reconozco que ha sido un poco extraño, pero 2 versículos que después de todo lo dicho me parecen muy interesantes. En Colosenses se dice de Jesús: Él es imagen del Dios invisible. En el fondo toda la teología trata eso, de crear una imagen, de que tengamos una imagen mental en nuestro interior para nuestra alma respecto a Dios. Pues bien, Él es imagen del Dios invisible. Su rostro, todas sus acciones, sus palabras, Él es la imagen. Y después una palabra también de San Juan, que se la escuchó a Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Después de todas las cosas que he dicho, creo que esto es una conclusión bellísima, porque es la palabra de Dios que va más allá de mis pobres palabras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.